Muy bien, vamos a hablar, a reflexionar en esta segunda parte del programa sobre economía política junto al economista de la Fundación Sol, Santiago Roselot. Santiago, bienvenido a Televisión Ciudadano. Muchas gracias, Freddy, y muchas gracias también a todo el equipo. Economista de la Universidad de Chile y además especialista en temas laborales, ¿verdad, Santiago? Claro, sí, es lo que me he dedicado más que nada en mi carrera y lo que me especializo sobre todo ahora en la Fundación. Precisamente para hablar de este titular, que tiene que ver con este estudio, ¿no?, que revela que mediana de sueldos en Chile no supera los 500.000 pesos. De acuerdo al informe de salarios al límite de exposición salarial en Chile, el umbral máximo de los salarios alcanzados por la mitad de los trabajadores y trabajadoras asciende a 500.000 líquidos mensuales en el caso de los hombres e incluso es menor en el caso de las mujeres, 450.000 líquidos. Impresionante, ¿eh? Todo esto está dentro de la CACEN también, ¿no?, como estudio. Correcto. Como cifra oficial del Estado. Correcto. Este es un estudio que se hizo a partir justamente de la CACEN 2022. La encuesta se levantó entre noviembre del 2022 y enero del 2023, o sea, en ese periodo son las cifras, y considera, como te comentaba, al total de las personas ocupadas, que son cerca de 9 millones de personas, 8,8 millones de personas. Y particularmente, acá estamos hablando del ingreso de la ocupación principal líquido, ¿ya? O sea, para también tener bien claro de qué estamos hablando. Y creo que la primera conclusión, ¿cierto?, es bastante evidente, ¿cierto? Acá vemos que los salarios son bajos. Ya, o sea, el 50% de los trabajadores y trabajadoras en Chile ganan menos de 500.000 pesos. Son como 56%, creo que la cifra exactamente, real, ¿no? Exactamente. Si uno, esto es, bueno, el titular, ¿cierto?, es ese, pero si uno mira en detalle, puede entrar a picar y ver varios fenómenos que son subyacentes. O sea, por ejemplo, el 56% que mencionas tú y otro elemento que también es relevante, ¿cierto?, es que esto es algo que no es nuevo, ¿cierto? O sea, al menos desde la Fundación Sol hace 10 años que venimos sacando estudios salariales y las cifras, si bien han crecido, sigue siendo insuficiente, seguimos observando salarios bajos. Sí, ustedes, la Fundación Sol, son los primeros, creo yo, que nos lanzan estas cifras de realidad en la cara, ¿no?, que tienen que ver, claro, porque una cosa es la macroeconomía, donde las cifras tienden a ser muy lindas en Chile, con todo el PIB, el crecimiento, en fin, per cápita, pero otras cosas es la micro, ¿no? Esto bajado a la realidad, donde dice que el 56% de las chilenos gana menos de 500.000 pesos líquidos, ¿no? Este gráfico tiene que ver también con un estudio que ustedes hicieron en la Fundación, ¿no?, que habla precisamente que solo el 16% de los trabajadores gana más de 1 millón de pesos y el 56% gana menos de 500.000 pesos. Oye, es bajísima la cifra de 1 millón líquido. Exactamente. 16%. O sea, acá, ¿qué es lo que vemos en términos generales y lo que te comentaba un poco que se puede entrar a picar más allá del titular? Es que la distribución de salario está muy comprimida. La gran mayoría de los chilenos y las chilenas ganan en torno, bueno, ahí sale, ¿cierto?, la cifra, menos de 1 millón o menos de 1,5 millones. Y hay casos que son dramáticos. O sea, vemos que hay un 22% de las personas que ganan menos de 350.000 pesos líquidos. Versus, bueno, el 8% más o menos que gana más de 1,5 millones. Y ahí igual también... casi un cuarto de las personas en Chile entonces ganan esa cifra tan baja, ¿no? Sí. Menos de 350 líquidos. Exactamente, exactamente. Y en el 8% superior están las personas que ganan 1,5 millones líquido, y así como también están los súper ricos, ¿cierto?, los Lux, los Angelini, y es un grupo donde se ve mucho más amplitud. Ahí es donde se empiezan a disparar los salarios y los ingresos. Claro, y ahí eso señala que Chile es uno de los países que, salvo un par de países africanos, es el país donde más se concentra la riqueza. El 1% de chilenos tiene más del 50% de la riqueza en Chile. Exactamente. Esa es la concentración, que es la otra cara de la moneda, ¿no?, de estos gráficos. Exactamente. Y eso igual es súper relevante al momento de entender cómo es que se forman los salarios en Chile, ¿ya? Porque tenemos a esta masa trabajadora que gana salarios bajos, ¿cierto?, y que sale a ofrecer su fuerza de trabajo. Y por otro lado tenemos a quienes contratan esa fuerza de trabajo. Y ahí, ¿qué es lo que se puede observar principalmente? Que hay una asimetría de poder muy importante. Es decir, hay que ponerle ojo a cómo se están formando los salarios en Chile, cuáles son los mecanismos de formación de salarios, y eso se concretan en un modelo de relaciones laborales, ¿cierto?, donde particularmente vemos que hay muchos sindicatos, pero con muy pocas personas, y hay muy pocas personas que negocian colectivamente.
Ya es decir, la mayoría de las personas en Chile negocian individualmente y así la asimetría de poder que te comentaba se agudiza. Claro, porque claro, ahí está el gran triunfo de esto es que en Chile no solamente los sindicatos cuando logran un avenimiento con la empresa tienen eso, logran ese avenimiento, ¿no? Sino que se le entrega a todo el mundo, no hay titularidad sindical en el fondo. Claro, o sea, eso es algo que se negocia en cada una de los procesos en realidad, ¿cierto? O sea, eso es lo que se llama la extensión de beneficio. Exacto. Pero más allá de eso, nosotros vemos que en la práctica muy pocas personas negocian colectivamente, cerca del 7%. Perfecto. Veamos el siguiente gráfico también de la veamos. Fundación Sol, que tiene que ver con que el 20% entonces de los hogares de mayores ingresos en Chile gana más que lo que gasta acá. La pregunta de fondo aquí también, que venía con el gráfico anterior y es cómo viven las personas, ¿no? Cómo viven los hogares que están con ese nivel de sueldo en un país donde prácticamente todo se paga. Exactamente, esto es como la contracara, ¿cierto? Por un lado tenemos los ingresos de las personas que ya vemos que a priori nos parecen bajos, pero también hay instrumentos que miden el gasto de los hogares. En este caso, este es un gráfico que elaboró la Fundación en base a la 9ª encuesta de presupuestos familiares, que es una encuesta que levanta el Instituto Nacional de Estadísticas y que salió a fines del año pasado los resultados de su última versión. Y ahí vemos que si uno divide el total de hogares, ¿cierto?, en grupos de 20%, ¿cierto?, en 5 grupos iguales. Los quintiles. En los quintiles, exactamente. En los 4 quintiles más bajos se gasta más de lo que se gana. O sea, el 80% de los hogares en Chile viven endeudados. Porque ¿cómo se llega entonces a...? Claro, esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo se completa este margen para poder vivir? Y es parte del modelo chileno, ¿cierto? Y ahí justamente lo que se ve son altos niveles de endeudamiento y a diferencia de otros países que, por ejemplo, también pueden presentar, donde existe la deuda, acá no estamos hablando de créditos hipotecarios o créditos para invertir en algún elemento productivo, sino que créditos de consumo, ¿cierto? Créditos para poder consumir y llegar a fin de mes, como se dice, ¿cierto?, coloquialmente. Ya, o sea, esto es un escenario feliz para la banca o para las instituciones financieras que se dedican al préstamo. Exactamente. Que acá en Chile lo que vemos también es que hay grupos muy poderosos que controlan no solamente la banca, sino que también las empresas. Entonces, a la vez que pagan bajos salarios, entregan los préstamos para cubrir esta brecha en el costo de vida. Claro, y se produce un círculo virtuoso, entre comillas, ¿no?, con las FP, con los grandes grupos económicos, los dineros que se mueven, el poder político, ¿no?, las personas que defienden estos modelos, en fin, ¿no? Exactamente, virtuoso para ellos, claro, y vicioso para... Por eso te digo, entre comillas, virtuoso, sí, para este sistema, ¿no? Exactamente. Veamos otro gráfico también que trae la Fundación Sol, Santiago, que es el siguiente. Sí, claro. ¿Cómo se explica este gráfico, ¿no? El valor de la línea de pobreza y de la línea de pobreza extrema, pues, número de integrantes del hogar? Esto de febrero, ¿no? Es reciente de este año. Sí, esta es la última versión de la línea de la pobreza. Disculpa, esto de la CEPAL con el INE. Claro, es la CEPAL con el INE y lo publica el Ministerio de Desarrollo Social. Ya, o sea, esta es una línea que determina el Estado, básicamente con estos insumos que son más técnicos. ¿Y qué es lo que quiere decir o cómo se construye? Aquí lo que se mide es el valor de consumir 2.000 calorías al día. Ya, o sea, este es un estándar muy mínimo, el valor de consumir 2.000 calorías al día y cubrir además ciertos servicios básicos. Y ahí se ve, por ejemplo, por número de personas en el hogar. Entonces, para una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, etc. Y si nosotros vemos en Chile, el promedio de los hogares tienen entre 3 y 4 personas, ¿ya? Donde la línea de la pobreza es 495.000 y 606.000, respectivamente. Ya. Entonces, si nosotros mezclamos este dato con la cifra que estábamos viendo o con, por ejemplo, el salario mínimo, vemos que en el mejor de los casos, el 55% de los chilenos y chilenas con su ingreso principal logra cubrir este estándar mínimo que es la línea de la pobreza si es que su hogar tiene 3 personas, ¿cierto? Entendiendo que en un hogar puede ser una persona que sale a trabajar, una persona que se dedica a cuidados, una persona que puede ser un niño o una niña, las distintas conformaciones que pueden tener un hogar, pero nosotros creemos que es relevante que un ingreso, y eso me lleva a una pregunta de fondo, ¿cierto?, que es cuál es el valor que le estamos dando al trabajo, sí. Pero nuestra postura, ¿cierto?, es que el ingreso tiene que permitir al menos un ingreso para sacar un hogar de la línea de la pobreza.
¿Cuál es la diferencia por sexo que hay en cuanto al ingreso en Chile hoy, ¿no? Porque estábamos hablando de que la mediana de las mujeres es 450.000 y los hombres 500.000. Exactamente. Y ahí, bueno, hay una serie de elementos que castigan a la mujer en los mercados laborales, ¿cierto? No solamente en cuanto a lo salarial, sino que el tipo de trabajo que hacen. Hay sectores que son más feminizados y menos feminizados y que también tienen diferencias salariales y diferencias en la calidad del empleo. Lo mismo se ve, ¿cierto?, en las pensiones, donde las mujeres, como participan menos de los mercados laborales, cotizan menos y a la vez eso se ve reflejado en su pensión, que finalmente es menor que los hombres. Y así, bueno, en este mismo sentido, hay varios cruces que son bien interesantes que se pueden mirar más en detalle con respecto a la distribución de los salarios. ¿Ya? Por ejemplo, la agricultura es de las ramas que presenta los salarios más bajos de la economía. Y es un sector esencial, ¿cierto?, ya que nos provee de alimentos. El comercio es otro de los sectores que presenta los valores más bajos y es el sector que genera más empleo. Cerca del 18% del empleo. La está agricultura en y el comercio son sectores de bajo empleo. De bajo ingreso. De bajo ingreso. De bajo ingreso. Y en contraposición, ¿cierto?, está la minería, que vendría siendo donde se ven los salarios más altos. Ya. Y bueno, también es otro debate, ¿cierto? Pero la minería también es para quien se genera esa riqueza, ese valor, a dónde se está yendo. También ustedes dicen acá que los salarios más bajos se encuentran también en categorías de servicios domésticos y también el trabajo por cuenta propia adicionalmente, ¿no? Claro, eso también se ve que son, bueno, quizás el trabajo por cuenta propia de por sí es un sector que emplea a muchas personas y que efectivamente muestra salarios más bajos. Entonces eso también es una problemática que es bien delicada. Y el servicio doméstico, si bien no representa una proporción tan grande del empleo, vendría siendo de los sectores más precarizados de la economía en términos no solamente de salarios, sino que de calidad del empleo en general. Ya. Oye, tampoco se ve muy bueno tampoco esto en el sector privado, ¿no? Señala esto que el 70% del sector privado gana menos de 700.000 pesos. Exactamente. Y ahí, bueno, eso también es una mirada interesante dentro del debate, ¿cierto? Se ha dicho en la prensa, ¿cierto?, hay personas del empresariado que han planteado que la informalidad no se debe a que se paguen bajos salarios en el sector privado, ¿cierto? Que hay empresas que ofrecen buenas condiciones, etcétera. Pero si nosotros miramos en detalle, vemos, como dices tú, que el 50% del sector privado gana menos de 700.000 pesos. Y no solamente eso, si nosotros miramos los grandes grupos económicos, la diferencia no varía mucho, ¿cierto? Los grandes grupos, o sea, en las grandes empresas también se pagan bajos salarios, que quizás son un poco mejores. Sí. Entonces, eso nos lleva a la pregunta, ¿cierto?, de esto es un tema de distribuir mejor los recursos. Nosotros creemos que hay dinero, ¿cierto? Hay recursos y lo importante es distribuirlos. Y por eso es que creemos... O sea, tenemos un buen PIB per cápita en Chile. Hay un buen PIB, hay grandes grupos económicos, hay grandes fortunas. Lo importante es cómo se distribuye. Y aquí hago la diferencia entre la distribución y la redistribución. La distribución vendría siendo cómo se reparte esa plata dentro del mercado laboral, es decir, que se paguen mejores salarios, efectivamente. La redistribución ya vendría a ser el rol que puede cumplir el Estado, a través de bonos, a través de, por ejemplo, la pensión, la PGU, a través del sistema tributario en general. Claro, que es lo que se está discutiendo largamente en el Congreso, ¿no? Y ahí también se ve la mirada ideológica al respecto. Exactamente. Cuando se habla de cobrar o no cobrar, por ejemplo, más impuestos a la riqueza o a las personas que más posean en Chile, dinero, ¿no? Exactamente. Nosotros creemos que más allá de eso, de todo ese debate del rol que puede tener el Estado, es fundamental cambiar la estructura del modelo de relaciones laborales en Chile. Y nosotros tenemos, en efecto, propuestas concretas que creemos que pueden avanzar hacia eso, ¿cierto? O sea, la negociación colectiva no puede ser solamente a nivel de empresa. Ya no puede ser que solamente los sindicatos negocien con su empleador. Lo que pasaba incluso en Chile antes de la dictadura y pasa en muchos países del mundo y de la región es que se negocia a nivel de sector económico. O sea, en el ejemplo de los trabajadores y trabajadoras agrícolas, que todo el sector agrícola... Eso se llama ramal, por rama. Exacto, negociación colectiva ramal. Eso lo proponía el primer proyecto constitucional, el que se rechazó ampliamente. Exactamente, exactamente. Y eso, ¿qué es lo que genera? Que grupos que pueden tener quizás más poder puedan extender esos beneficios al grueso de los trabajadores. Entonces, lo que ocurre en las grandes economías de la OCDE, que, por ejemplo, no sé, pues los automotrices pueden negociar
completamente. Alemania es un ejemplo de eso, ¿cierto? Que son justamente los países que lideran la OCDE o que muchas veces se ven como un ejemplo a seguir. ¿Qué otra cosa más deberíamos avanzar? Porque además otro dato que se cruza con todo esto es la poca movilidad social que hay en Chile, ¿no? Una de las más inamovibles del planeta también. El que nace rico muere rico, el que nace pobre tiende también a morir igual, ¿no? Exactamente. Ahí, bueno, con respecto a ese punto en particular está el tema del sistema educativo, ¿cierto? Donde hay un sistema educativo que tiene incentivos al lucro, donde se crean carreras que no tienen salida laboral y que es lo que vemos hoy en día, subempleo profesional, que es un fenómeno que quiere decir que personas están trabajando, pero están trabajando en empleos menos calificados que sus estudios, etc. Santiago, por último, veíamos entonces uno de tus gráficos que dice que el 80% de los hogares hoy se están teniendo que endeudar de alguna manera para subsistir. ¿Cuál sería sé que es difícil sacar una cifra de esto, pero ¿cuál sería más o menos lo que debiera tener un hogar, ganar un hogar en el Chile de hoy para poder vivir tranquilamente o no tener que endeudarse para cosas como alimentación, ¿no? Las primordiales, educación, salud, vestimenta? Claro, hoy lo que muestra la encuesta, la novena encuesta de presupuestos familiares, ¿cierto?, es que los hogares gastan en promedio 1.400.000 pesos. ¿Ya? Eso gasta el hogar promedio en Chile. ¿Un hogar de 4 personas más o menos promedio? Sí, entre 3 y 4 personas es el hogar promedio. Ya, perfecto. Entonces esa vendría siendo la cifra. Ahora, eso tampoco te asegura el buen vivir, ¿cierto? Eso quiere decir, eso es lo que se gasta efectivamente para cubrir con el costo de la vida que ha aumentado bastante en los últimos años, ¿cierto? Con la inflación durante la pandemia y pospandemia. Lo que cuestan los arriendos. Ni hablar de comprarse una casa. Imposible comprarse una casa y también los servicios, muchos servicios y derechos sociales que están privatizados. Salud, educación, ¿cierto? Hoy acá en Chile se tienen que pagar. Y todo eso, ¿cierto?, es lo que configura ese monto. Muy bien, temas de reflexión que día a día los expertos, los profesionales de la Fundación Sol también nos entregan para ir pensando nuestro país. Ahí está la página de la Fundación Sol Santiago, ¿no? Hay maneras también de ayudar a ustedes para seguir adelante con estas tareas. Sí, claro, si les parece interesante nuestro trabajo, ahí pueden entrar y pinchar en la pestaña que dice donar y nosotros recibimos donaciones ciudadanas, ¿cierto? No recibimos donaciones de ningún gran grupo económico ni nada, nos mantenemos en nuestra autonomía, pero que sí significan un aporte muy importante para nosotros, entonces se agradece profundamente. Claro, provocan este debate precisamente que queremos en las casas y en los hogares de Chile. Exactamente. Muchas gracias, Santiago, por haber venido. Un abrazo grande también a la Fundación Sola. Que esté muy bien. Muchas gracias, Freddy. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento desde Vía X. Hasta la próxima. Chao, chao.